Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Bad Boys, el podcast. Hoy, como cosa rara, no está saludando Carlos, así que vamos a mandarle un saludo a Carlos donde quiera que esté. Ojalá siga vivo. No, es broma. Carlos está muy bien por un tema de trabajo, no está con nosotros, pero trajimos a alguien, una mejora. Una mejora a Carlos. Nuestro gran y buen amigo Roberto Jiménez. Roberto, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Luis? Qué bueno poder compartir con vos y poder tener este tiempo de conversación. Qué bueno, Roberto, ya ves que sos la versión mejorada de Carlos. Huicho, entonces hubiera hecho Huicho. No porque como soy mejorado, entonces sería, ¿qué onda, Huicho? Sí, ya viste. Sí. O en inglés lo podías haber dicho. Hello, Luis. Pero qué alegre tenerte nuevamente por acá. La verdad es que a vos presentarte, al contrario, yo me tengo que presentar porque a vos ya te conoce todo el mundo. Pero no. Roberto, un gran amigo, muchos años de conocernos, una leyenda de la radio y ahora leyenda del podcast, ¿verdad? Sí, ahora muy contento ahí con el podcast. El podcast de verdad. Ajá. Qué bueno. Así que quienes oyen el podcast de Bad Boys, los invitamos también a que oigan el podcast de verdad. Así es. Gracias. Así que bueno, hoy continuamos con nuestra serie. Estamos en esta serie llamada Cartas a los Bad Boys. Le pusimos así el nombre, pero aprovechando que esa primera carta de Juan no tiene destinatario. Así que dijimos, bueno, esto es para nosotros, el que le llegue el guante. Y nos llegó el guante, nos la plantamos. Perfecto, sí. La verdad es que una decisión muy interesante, valiosa, el hecho de estudiar la palabra de Dios directamente. Y estas cartas de Juan, que son tan desafiantes, llegaron a su audiencia original en un momento desafiante, en un momento donde habían muchas ideas alrededor que estaban presionando a los creyentes a desviarse del verdadero evangelio. Y Juan, el discípulo amado por Jesús y alguien que estuvo cerca de él y de su corazón literalmente, pues nos lleva por este viaje de jalada de orejas, también de apapachos en muchas partes, pero sí de mucho desafío. Así que gracias por darme el privilegio de participar en esta tercera entrega de estas cartas a los Bad Boys. Pues vieras que ha sido un reto bien interesante. Desde que empezamos, algo cambió. En el grupo de Bad Boys algo cambió. La gente le está gustando. Está comentando, está compartiendo incluso el podcast. ¿Por qué? Porque cuando hablamos directamente de la palabra de Dios, de verdad es Dios hablándote. O sea, no, totalmente. No es Luis, no es Carlos, no es Roberto. O sea, es Dios hablándote. De hecho, nosotros solo vamos a dar quizá una opinión de lo que Dios dice, pero no podemos cambiar lo que Dios dice en su palabra. Y eso cambia todo. ¿Verdad? Cuando a veces las personas tratamos de imponer nuestra decisión y la queremos apoyar en la palabra es distinto, pero cuando vas a la palabra y la palabra es todo, la palabra transforma. Es lo que es la historia de muchos. Es mi historia, es la historia de cómo Dios a mí me ha ido transformando poco a poco. No me considero una persona transformada. Cada vez que leo una nuevamente digo, híjole, esto ya lo había leído y no lo había entendido. O sea que vamos otra vez, ¿verdad? Mientras más avanzo, siento que voy como en retroceso, pero realmente es que quizá no había comprendido. Y ahora que estamos leyendo las cartas de Juan, me doy cuenta que estos, cuando los leí, los pasé de noche. Porque ahora, de verdad, gracias a Dios, a su misericordia, a su espíritu, estamos entendiendo las cartas de Juan. Yo quisiera llevarnos de regreso así rapidito a lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y lo quiero leer en la nueva traducción nueva traducción viviente, porque hay mucha riqueza en la explicación. Dice, toda la escritura, las cartas de Juan, primera de Juan, o sea, eso incluye primera de Juan, es inspirada por Dios. Así es. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. O sea, lo que hablamos aquí, que está basado hoy en el capítulo 3 y el capítulo 4 de Primera de Juan, nos puede enseñar lo que es verdad. Número 2, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Prepárense porque van a ver porciones de este pasaje que nos van a hacer ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados.
O sea, que cuando leamos estas cartas a los Bad Boys, esta carta, podamos encontrar que estamos equivocados en algo, pero nos va a corregir. Y luego dice, nos enseña a hacer lo correcto. ¿Y cuál es el fin de toda esta conversación? Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para eso estamos acá, para eso vamos a abrir la Biblia, para eso estamos estudiando Primera de Juan. Así es. Y bueno, y ahora ya llegamos a Primera de Juan, capítulo 3. Nos encantaría hacer esto verso a verso. Vos sabés lo delicioso que es poder entrar en el verso, ver todo lo que el verso te puede revelar, y nos encantaría poder hacerlo, pero acá tenemos el tiempo limitado, así que vamos a irnos a segmentos y hablar sobre esos segmentos, como los highlights, ¿verdad? De la carta. Sí. Me encanta cómo empieza este capítulo 3, porque empieza con una buena noticia. Cuando dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Sí. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoce a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Roberto, ¿qué te dice este pasaje así de entrada? A mí, cuando lo estaba releyendo para esta conversación, lo que me hizo recordar primero es eso, que somos llamados hijos de Dios. Aquí hay una idea en la cultura general, Luis, que dice que todos somos hijos de Dios. Y uno lo escucha a cada rato. Es que todos debemos amarnos porque somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, solo los que le recibieron, los que creen en su nombre y los que va a describir acá. O sea, es un gran amor del Padre. No lo merecemos. No hemos hecho absolutamente nada para que se nos dé ese lugar, ese privilegio de ser hijos de Dios. Y me gusta lo que dice esa afirmación que está en todas las versiones de la Biblia. Y eso somos. Sí. O sea, qué regalo más grande el que nos ha dado Dios. Entonces, por eso no tenemos conexión con el mundo. No hay algo que nos conecte con esta cultura en la que vivimos. Ellos no nos conocen porque obviamente no tienen una relación con Él. Entonces, no hay una relación entre un hijo de Dios y el mundo que lo rodea. Y luego nos pone la perspectiva del futuro. O sea, en un futuro vamos a ser semejantes a Cristo. De hecho, dice que en este viaje que llevamos por la tierra, aquel que la buena obra empezó en vosotros, dice Filipenses 1, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a llegar a esa estatura del varón perfecto. No lo somos ahora, pero vamos, dice, aún no se ha manifestado, dice, lo que habremos de ser. Entonces, esta esperanza que tenemos en ese futuro maravilloso cuando vamos a ser como Cristo debería de animarnos a vivir en santidad, o sea, a purificarnos, dice acá, como Él es puro. Entonces, en resumen somos hijos de Dios, un día vamos a llegar a ser como Cristo, eso se va a hacer manifestado en nosotros, y mientras ese momento llega, el anhelo de nuestro corazón es vivir en santidad. Sí, a mí me impacta, me sorprende esa parte cuando dice mira con qué gran amor nos ha amado el Padre. O sea, es una demostración de su amor. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros lo merece. Sí. Ni lo merecía antes, no lo merece y no somos capaces de merecerlo. O sea, esto es imposible. Esto es una decisión soberana de Dios, hacerte su hijo. Ahora, porque Él se encarga. O sea, uno dice, pero es que yo creí, pero es que yo levanté. No serías capaz de creer si Él no lo pusiera en tu corazón. Exactamente. O sea, aún eso, ¿verdad? Porque Dios pone esa fe, Dios pone en su espíritu para ser capaces de creer. Es decir, yo me pongo a pensar cómo Dios es tan bueno que a un tipo como yo lo vuelva alguien de su familia. O sea, eso no tiene explicación. Cualquiera diría, es que yo de plano que yo por como yo hice, de plano que como yo
Ajá. O sea, yo comienzo a ver mi currículum, entonces alguien podría decir, yo merecía estar en la familia de Dios. Pero aquí no te está hablando de eso. Aquí te está diciendo Él te amó. Él decidió amarte. Así como venías, así. Sí. Y de hacerte parte de su familia. Y ¿sabes? Decirme, alguien que te hace parte de su familia, de verdad no te abandona. Te convirtió en hijo. Yo no tengo mucha experiencia en el tema de adopciones, pero sí conozco a gente que tiene este corazón y lo ha hecho. Y me dicen que ya en este punto en el cual ya son adoptados los hijos, aunque el niño se quisiera ir, nunca dejará de ser su hijo. Y no estoy hablando de corazón, te estoy hablando legalmente. Claro, claro. O sea, no digamos en el corazón. Y aquí Dios te está hablando que Él te adoptó, te hizo parte de su familia, te hizo hijo. Cuando te hizo parte de su familia, no necesariamente llegaste con todo lo que esta familia hace, ¿verdad? Yo no sé en tu casa, pero en mi casa hay cosas que hacemos que seguramente a gente le parecerá raro. Y hay casas en donde yo llego que digo yo, qué raro aquí lo que hacen, ¿verdad? Pero en esta familia donde fuiste adoptado, pues la idea es que lleguemos a esa conducta estándar del hijo unigénito, del modelo de hijo que es Jesucristo. Entonces, por eso te dice aquí, pero no hemos llegado a hacer eso. O sea, ya fuimos adoptados hijos, pero todavía hay que modificar cosas en nuestro ser y en nuestra conducta que nos lleven a eso, aunque eso tarde toda la vida. Va a tardar toda la vida. Eso ya te lo garantizo. Y hace poco compartía este tema con los Bad Boys en el desayuno. Y cuando yo les digo, miren, el propósito para el que Dios te salvó, primero, el propósito para que Dios te creó y luego te salvó, es para hacerte a su imagen. Alguien me dice, mira, nunca había oído semejante cosa. O sea, les pareció chino lo que estoy diciendo. Claro. Y es debatible. O sea, alguien me podría decir, no, eso no es así. ¿Por qué? Porque la corriente del mundo te arrastra a pensar otra cosa. Dios te hizo para y agregarle todo lo que querrás. Pero Dios te creó y te salvó para ser formado a la imagen de Cristo. Y otra parte de la escritura dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. O sea que tampoco tiene que ver con todo lo que le agregamos. Luis, yo quisiera regresar un poquito a algo que dijiste hace ya unos minutos, porque creo que es muy importante. Yo estoy estudiando Romanos y en Romanos capítulo número 3, Pablo le dice a la gente que básicamente el mensaje es, miren mucha, aquí la jactancia no puede entrar a la hora de acercarnos a Dios. O sea, requisito indispensable para poder formar parte de la familia de Dios. O sea, ¿cómo entras? Cuando decís, no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada. Ningún título, ninguna obra social, nada, absolutamente nada me hace ganar la salvación. Así es. Y luego, nada me hace sostener la salvación en mi vida. O sea, no hay nada con lo que yo pueda impresionar a Dios. Y vos has leído que en Filipenses, Pablo saca su listadito de lo que él era, ¿verdad? O sea, dice de judío, de la tribu de Benjamín, fariseo, en cuanto a la ley, o sea, todo, ¿va? Saca todo. Y luego dice, todo eso lo he tomado o lo tengo por estiércol, lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. O sea, no, y lo decías vos hace un rato y solo quiero recalcarlo, mis queridos amigos. O sea, no hay nada que ustedes y yo podamos hacer para ganar la salvación. Y no hay nada que podamos hacer ya siendo hijos de Dios para decir, bueno, ahora ya estoy haciendo puntos para tener un poquito más de derecho y decir, yo me gané esta salvación. No hay nada. Y literalmente cuando ya tenemos este pensamiento de Pablo, estamos listos para poder disfrutar de la vida cristiana. O sea, en el momento que yo digo, sí, todo lo que yo he hecho es basura. O sea, comparado con lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Y ya cuando lo tengo claro, entonces viene esto que vos decís, bueno, pues en esta familia donde ahora he sido injertado y adoptado y ahora soy un hijo de Dios, pues hay unas normas de conducta que en esta familia se siguen y que yo, obviamente, como soy hijo, debo seguir también. Ahora,
puse el ejemplo porque lo que sigue hablando aquí Juan pareciera ser como que se cambiara de idea y no está cambiando de idea. Está tratando de explicar la idea. Porque, a ver, me adoptó a mí, que me agarró, me recogió de la calle, vamos así. Ajá. Si bien nos va. Sí, de la calle y no te digo de qué calle me recogió. De la amargura, de la calle de la amargura. Entonces, ¿qué traigo yo? Yo traigo una identidad torcida, distorsionada. ¿Ves? La práctica de mi vida, ¿cuál es? ¿A qué estoy acostumbrado? A pecar. Claro. Pero aquí te habla de, ok, esa era tu práctica cuando estabas en la calle. Entonces era tu forma de vivir. Pero aquí practicamos otra cosa. En esta casa tenemos nuevas reglas. Bonito ejemplo. ¿Qué es lo que te dice aquí en 1 Juan, capítulo 3, versículo del 4 en adelante? Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. Así que, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Palabra común que oís a cada rato aquí. Práctica. Son 7 veces, los conté aquí, 7 veces que se menciona en esta porción la palabra práctica y la palabra permanecer, que también está conectada ahí. ¿Y qué te hace pensar eso? Obviamente aquí hay el apóstol está hablando específicamente cuando dice el que practica el pecado es una persona que ya consistentemente está inclinado hacia un pecado como tal, sea mentir, robar, engañar, adulterar, fornicar, el que sea, o sea, pero que es una práctica constante en su vida, porque es evidente que nosotros no somos perfectos y no podemos decir que no hemos pecado. De hecho, es el mismo Juan que dice, creo que más adelante dice, el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, creo que fue en el primer capítulo. En el anterior. Sí, entonces está hablando de esa práctica del pecado. O sea, ya somos hijos de Dios, entonces ya hemos sido hechos libres. Y entonces aquí está constantemente hablando, a mí me llamó la atención este versículo, esta parte que dice, dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Y ese permanece en él, ¿a dónde te lleva rápidamente? Te lleva rápidamente a San Juan, capítulo número 15. San Juan 15, donde dice que hablando acerca de permanecer en él, y dice que yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, este pasaje de la Escritura nos recuerda esa unión, o sea, no es una unión cualquiera, es una unión, o sea, tan profunda como lo tiene una rama con el tronco de un árbol. Y entonces, lo que está diciendo aquí es, ahora ya conectémoslo, todo el que permanece en él, todo el que está conectado a él, todo el que está unido a él, no puede practicar el pecado. Claro, porque tenés otra simiente. Ajá. Ahora, si estás en una práctica del pecado, practicándolo es porque eres una persona que vive para el pecado. Exactamente. Eso es justamente lo que está diciendo acá. Hace poco oía un testimonio de alguien que decía que es un antiguo homosexual que se convirtió al Señor. Ajá. Y tiene batallas serias. No sé si sabes de quién estoy hablando, pero batallas bien serias con relación a esto. No sé quién es, pero he escuchado testimonios similares probablemente. Dice él que durante este proceso tuvo una época en la cual él dijo, bueno, yo soy homosexual.
Entonces voy a ser un homosexual cristiano. Fíjate, o sea, él se seguía viendo como una persona que no podía dejar de practicar ese pecado, pero iba a ser cristiano. O sea, como muchos están negociando ahora eso. Exactamente, ¿ves? Entonces, aquí está hablando de una práctica de que vivís de esa forma. Exacto. Y no querés renunciar a esa forma de vivir. Entonces, ¿dónde estás parado? O sea, ¿sos parte de esta familia o no sos parte de esta familia? O sea, ¿querés ser de verdad parte de esta familia? Ya no sos eso. Literalmente ya no sos eso. De hecho, aquí te dice que la simiente de Dios, una nueva simiente está en tu vida. O sea, lo que acabas de decir, estamos conectados a una planta diferente. Pero no, yo quiero seguir allá conectado, ser parte de aquellos de la calle. Cuando te estoy dando un hogar, te dice el Señor, te estoy dando una casa, te estoy dando un apellido, te estoy dando una familia, pero vos querés seguir. ¿Ves? O sea, así es como entiendo yo este pasaje. Totalmente de acuerdo. Creo que lo has puesto desde otra perspectiva, pero estamos conectados en esto. O sea, lo que el apóstol Juan está enfatizando en este pasaje es cuando estamos en un pecado recurrente y lo seguimos practicando y no hay congruencia entre que yo diga que soy un hijo de Dios. Ahora lo llevo más allá de decir soy cristiano. Cuando yo digo soy un hijo de Dios, pero estoy practicando el pecado, porque el que permanece en él no practica el pecado. Y luego dice, todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. O sea, verlo y conocerlo es un sinónimo de permanecer. O sea, yo lo veo así. O sea, ¿qué significa permanecer en él? O sea, tener esa relación con Dios, tener esa comunión con Dios. De hecho, para los que no escucharon el capítulo anterior, en el capítulo 2 recalcamos mucho ese tema de para poder obedecerle hay que amarle y para poder amarle hay que conocerle. Y aquí te dice, o sea, si en este momento no, pues es que no lo conoces. Y la invitación es a conocerlo, de verdad. O sea, no te estamos invitando a que probes algo que te va a hacer mal. De hecho, la palabra de Dios mismo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo que has enviado. O sea, esto es el todo, el que lo conozcas a Él. Entonces, cuando lo conozcas a Él, empezará este proceso en tu vida donde sí habrán luchas, porque mucho de tus prácticas antiguas te van a comenzar a jalar y te van a querer. Pero aquí es donde dicen, no, yo tengo una nueva identidad en Cristo. Soy hijo amado, perdonado, escogido, lavado, santificado por la sangre de Jesucristo. Eso es otra identidad. Y aunque te cueste luchar con tu antigua identidad, esto tiene mayor prevalecencia, no sé cómo se dice la palabra, tiene mayor fuerza en tu alma y en tu corazón. Es que aquí son varias cosas. Si permanecemos en Él, va a ser evidente la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y no es que nosotros seamos como cuadrados o rigurosos en la manera en que vemos al Espíritu Santo, pero cuando vemos la labor del Espíritu a la luz de un pasaje como este, entendemos que el Espíritu Santo es mucho más que una emoción o más que brincar o más que saltar, sino que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es quien realmente nos da la fuerza, el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Entonces, digamos, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos da esa fuerza. Hace unos días estábamos comentando con una amiga sobre el libro de Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido, la historia de este hombre que pasó por los campos de concentración y cómo él pudo salir adelante, cómo él pudo... o sea, prácticamente decir, miren, por fuera ustedes pueden hacer conmigo lo que quieran, explotarme, golpearme, encarcelarme, pero mi mente es libre, ¿verdad? Y entonces es como una historia muy inspiradora, pero al final yo le decía a esta amiga, le decía, o sea, imagínate lo que este hombre hizo en sus fuerzas. ¿Cuánto más podríamos hacer nosotros sabiendo que el poder del Espíritu Santo está en nosotros? O sea, el primer reconocimiento, Luis, que tenemos que tener con honestidad es: yo no puedo luchar contra el pecado. No, o sea, puedo luchar, pero no puedo vencerlo por mis fuerzas. Vine declarándome, yo creo que incapaz, inútil,
de poder vivir bien la vida antes de venir a Cristo. Y esa fue ese reconocimiento de incapacidad con las manos levantadas y rendido delante de Dios lo que me trajo aquí. Bueno, las noticias es que tengo que mantener esta actitud de yo no puedo en mis fuerzas. Dios, ayúdame. Tengo el deseo, en mí tengo el deseo. Y yo necesito de el poder del Espíritu Santo. Y mira qué fuerte, y con esto termino este comentario. La palabra de Dios dice que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el que habita en mí, o sea, en nosotros ahora. Y vivificará, nos va a dar vida a nosotros. Entonces, alguien dirá, pero es que yo no he experimentado eso. Bueno, así que como el juego de Bancópoli, regresa al principio y pregúntate, o sea, ¿realmente estoy teniendo una relación con Dios? O sea, porque si no, vayamos al principio. O sea, este no es un podcast de condenación. No. Este es un podcast de mostrarte, o sea, si no lo estás viviendo ahora, o sea, esta es la ruta que hay que seguir, conocer al Señor. Así es. Pero aquí al final de este pasaje que leímos menciona ya cerrando el tema abre otro del cual quiero que hablemos. Ajá. Dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y esta segunda parte es interesante, porque nos habíamos ubicado muchísimo en esa parte del comportamiento como hijo, Ajá. de la identidad, pero ahorita ya te está hablando de una acción o de cómo mostrar que eres hijo de Dios. Una evidencia, un fruto. Un fruto. Ya ves que Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. ¿Qué piensas de esto, Roberto? Este mandamiento a mí me parece muy interesante porque en primer lugar no es un mandamiento general. Este es un mandamiento para la iglesia. O sea, el primer lugar donde el amor debe ser evidente es entre nosotros los hijos de Dios. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de fuera de la familia. Hablemos de la familia. O sea, estamos hablando de la familia. Y es increíble cómo dentro de la familia, o sea, a veces necesitamos ver esa evidencia. O sea, más adelante este mismo pasaje dice que, o sea, si yo quiero evidenciar que conozco a Dios, debo amar. O sea, ¿cómo puedo amar a un Dios que no conozco si no amo a mi hermano a quien sí conozco? Así es. ¿Verdad? Es esa lógica. O sea, yo no puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano. Y está hablando de la familia. Quería aclarar esa parte porque a veces también la misma cultura, ¿verdad? Inspirada por nuestro enemigo, te sale diciendo, es que ellos no aman, no muestran amor para nosotros y muchas palabras más. Sí, pero este versículo, específicamente no está hablando de amor en general, está hablando de la familia. Así es. Y dentro de la familia se evidencia quiénes son mis hermanos cuando mostramos amor los unos a los otros. Aquí hay un paralelismo entre el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan. Muchos paralelismos que en aquel momento no sé si fueron realmente intencionales o cuando se organizó ya en versículos quedó así de bien organizado. Pero lo curioso de esto es que el pasaje más famoso de la Biblia, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Sí. Ahora mira lo que dice primera de Juan 3:16, es como una ampliación a eso. Dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. O sea, Él nos amó, primo, Juan 3:16, y entregó a su Hijo. Ok. Y ahora te dice en primera de Juan 3:16, ahora te toca. Ajá. ¿Qué desafío? Porque mira, o sea, llevarlo hasta el punto de tenés que estar dispuesto a poner tu vida por tu hermano.
A ese nivel de amor estamos hablando. A ese nivel de amor. Y alguno dirá, pero ¿y cómo? ¿Cómo voy a yo dar la vida por otro, verdad? Si a puras penas puedo con la mía. Sí, a mí me encanta mucho cuando Pablo le dice a los corintios, creo que es, pero en una de sus cartas menciona acerca de su salud. Y él les da el reporte y le dice, miren, ya estoy mucho mejor, pero de veras muchas gracias, porque yo sé que ustedes estaban preocupados por mi salud, pero no solo eso, estaban dispuestos incluso a quitarse sus mismos ojos. Por eso es que dicen los expertos que la enfermedad de Pablo era de los ojos, porque dicen, ustedes mismos se hubieran sacado los ojos para dármelos. O sea, ese nivel de amor, ese nivel de entrega, ese nivel de preocupación que probablemente en muy pocas ocasiones, tristemente, hemos experimentado y también hemos podido compartir. Pero yo vi esta clase de amor durante la pandemia, ¿verdad? Gente que te hablaba y te decía, ¿tenés alguna necesidad? Es que mira, no tengo trabajo, que no sé qué. Y te mandaban tu bolsa de víveres. O sea, estaban como muy al pendiente, ¿verdad? Y es muy bonito disfrutar de la comunidad, pero a donde Dios nos está llevando, el estándar es algo así como el perdonar 70 veces 7. Bueno, pues aquí el estándar es, ¿querés decís que amas a tu hermano? Bueno, espero que lo ames hasta el punto de estar dispuesto a dar tu vida por tu hermano. Y dar la vida son de muchas formas, Roberto. Claro. O sea, es más fácil darle un billete de 5, 10, 20 a alguien en un semáforo que no lo conoces y no sabes quién es, que darle tu tiempo a alguien para acompañarle en un problema, Claro. no una vez. El tiempo que dure el problema, aunque sean años. ¿Ves? Sí. O sea, es que de veras. Pues dices, fui generoso porque me saqué el billete más grande que ponía y lo di. Ajá. Ya. O sea, pero eso de verdad no lo estoy menospreciando, no importa el tamaño del billete, pero eso cualquiera lo puede hacer. Pero dedícate un año a una persona, a darle acompañamiento, seguimiento, a llorar con él, orar con él, hasta incluso tener esas discusiones donde la persona quiere ya tirar la toalla y vos lo agarrás sin nombre. Vamos para adelante. De verdad. Eso es no soltar a tu hermano, es dar una parte de tu vida porque estás dando tiempo y paciencia, estás dando comprensión, misericordia, etcétera, lo que recibiste de gracia. Ahora, yo pienso que Dios en su sabiduría, creo que sabía que en 2024 los Bad Boys íbamos a leer este pasaje y nos quiso dejar bien claro. En el versículo 16 lo leíste y dice lo que dice, pero en el siguiente versículo oí lo que menciona y lo marqué desde que lo leí hace poco. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Sí. O sea, sí nos la dejó clara. O sea, sí está bien la parte del acompañamiento espiritual, totalmente de acuerdo. Pero creo que la parte que más nos duele es la parte que tiene que ver con compartir los bienes materiales que Dios nos ha dado. Así es. ¿Verdad? Y ahí dice, o sea, tenés los bienes. No te está diciendo, mira de dónde sacas. No, tenés los bienes. Y a veces tener los bienes es un lápiz, ¿me entendés? No es un carro, no es una casa. Está diciendo, o sea, tenés un bien material y ves a tu hermano en necesidad y cerrás tu corazón. Mira que hay algo que no disfruto y es el tráfico. Y yo veo esto de cerrar el corazón, lo veo a cada rato en el tráfico. Hay una frase que te enseñan en las escuelas de automovilismo. El que fue a escuela de automovilismo se aprendió la frase, el que lleva la vía tiene la cortesía. Y lo que te quiere decir es, o sea, si vas con la vía, tenés el derecho, pero ves a alguien que desea entrar, dale lugar. O sea, esa es la cortesía. O sea, entonces... Pero yo veo cómo en el tráfico de las 6 de la mañana el corazón se cierra y vos intentás meterte y pedís vía una cuadra antes y nadie te da la vía. Ajá. O sea, entonces, entonces lo que te molesta es cómo esa actitud de no te doy vía. Y cuando yo leí esta frase, cerrás tu corazón.
siento que es la actitud de alguien en el tráfico. O sea, lo que te quiero decir es, o sea, es prácticamente, no sé, voy a ponerlo con el ejemplo de los lápices. O sea, yo veo que vos estás allá y tenés 2 lápices y yo te digo, vos necesito escribir en esta hoja. ¿Quién tendrá un lápiz que me pueda dar? Y todavía el de enfrente te dice, saber vos, no sé quién te pueda dar otro lápiz. Es así como, pero si vos tenés ahí, o sea, y es lo que Juan está diciendo. O sea, ahora regresemos al versículo 16 con esta idea. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, no cerró su corazón con nosotros. Entonces también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así es. Y no dar de lo que te sobra. Eso está en otros pasajes, ¿verdad? En 1 Corintios, 2 Corintios. No es de lo que te sobra. Aquí te están dando de tus bienes, estás dando de lo que tenés, de tu vida. O sea, es compartir. No es, ay, voy a sacar estos tenis que ya casi no uso. O sea, que ya están mohosos. Sí, o sea, eso no tiene chiste, pues. O sea, cualquiera hace eso. O sea, es de lo que tenés. Vas a quitártelo a ti para dárselo a alguien. Ese es el punto, ¿no? Sí. Yo no sé si alguna vez te pasó eso, que estabas con alguien, hablando con alguien y te dijo, y le dijiste, vos, qué bonito esto, pero lo halagaste de cierta manera, vos, qué bonito. Otra vez regresemos al lápiz para no hacernos bolas. Vos, qué bonito ese tu lápiz. Ah, ¿de veras te gusta? Sí, me gusta. Tení. Sí. O sea, sí me pasó. Ese tipo de, esa, no, hombre, ¿cómo vas a creer? O sea, te da esa reacción, pero al final de cuentas lo recibís con agradecimiento y lo guardás con agradecimiento. Así es. Porque fue pues algo que te compartieron de manera especial. Así es. Seguimos en esto. Más adelantito dice en el 23, nos vamos a hacer corrimiento de tracking hasta el 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. O sea, ¿cómo deberíamos de comportarnos los hijos de Dios? Regresando ya, amarrando los 2 temas. Ajá. Número 1 es creyendo en Jesucristo, creyendo en su nombre, lo cual nos da ese acceso a la familia de Dios, nos da el hacernos hijos de Dios a través de Jesucristo. Pero lo otro también es amándonos los unos a los otros. O sea, son 2 cosas del comportamiento del cristiano que no deberían faltar. A lo mejor hay otro montón de cosas más, pero estas 2 cosas no deberían faltar. Y entonces, cuando habla de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, es tener esa claridad. Porque alguien dice, yo sí creo en Jesucristo, y creo, sí, ahí está en la Biblia, está esa historia, incluso hasta en el colegio lo enseñan, algunos colegios, ¿no? O sea, no está hablando de un Cristo histórico, está hablando de un Salvador. O sea, porque cualquiera te puede creer en un personaje histórico, pero creer en un Salvador, creer que no solo que es el Hijo de Dios, que eso ya es tal vez lo más fuerte, creer que ese Hijo de Dios vino, murió y pagó por tus pecados porque vos eras incapaz de poder pagarlos. Esa parte rompe y bota orgullos que hay gente que sí le cuesta creer. Eso de que no es posible. O sea, algo bueno tuve que haber hecho. Sí. En ese momento estás creyendo en vos y no estás creyendo en Él. ¿Ves? Sí. Entonces, creer en el Hijo de Dios es creer que Él es tu Salvador. Si vos te podías salvar, ¿para qué vino Cristo? Solo no me acuerdo en qué pasaje lo dice. Ajá. Sí, yo estaba pensando que, y aquí lo anoté, creer va más en la conexión con poner tu confianza en. O sea, no solo tener una noción mental, sino es realmente voy a depositar toda mi confianza en Él. O sea, creo en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Creo, pongo toda mi confianza, toda mi esperanza en Él. Para mí eso es creer. No solo tener la noción de la existencia de, ¿verdad? Sino tiene que ir mucho más allá. Así es. Y la siguiente condición, pues la era de amar, que la que estábamos discutiendo, al amar unos a otros. Que aquí no... empecemos por el tema de no odiar, vamos. O sea, ya solo, primera parte, no odiar. Porque sí, hay odio. Cuando hay odio en tu corazón, ¿qué está demostrando? Sí. O sea,
¿Te acuerdas del libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, cuando te habla del fruto del Espíritu versus los frutos de la carne? Si en tu corazón hay odio, ¿en qué lado crees que estás? Y yo creo que es porque todavía o sea, la lucha que tenemos desde el jardín del Edén es que nosotros queremos ser Dios, queremos ocupar el lugar de Dios, queremos tener el control de todo. Entonces, regularmente cuando hay enojo o molestia en nuestro corazón por nuestro hermano es cuando queremos ocupar el lugar de Dios y queremos tener todavía ese control de la justicia, ¿verdad? Y entonces, pero no somos Dios, nunca vamos a ser como Dios y sencillamente debemos de poner las armas y decir, no, ¿saben qué? Aquí paro esto y en lugar de odiar voy a amar. O sea, es una buena evidencia de la presencia de Dios y de la transformación de Dios en nuestra vida cuando nosotros hacemos un recuento y decimos, yo no odio a alguien o yo perdono, otorgo perdón. Yo varias veces lo he colocado en mis redes y por supuesto que me lo refutan eventualmente porque hay casos excepcionales, pero a veces por la excepción queremos olvidar algo que Dios nos mandó y es el hecho de que hay que perdonar las ofensas y hay que perdonar al ofensor. Y regularmente la gente dice, sí, pero si esta persona te hizo daño, o un padre que violó a su hija o abusó sexualmente, o sea, eso es difícil de perdonar. Seguramente es difícil de perdonar y obviamente no está en el mismo nivel de perdón que alguien que me botó una taza de café en el pantalón, ¿verdad? O sea, yo sé que es muy diferente, pero al final, amigos, Dios nos está mandando a perdonar. O sea, y perdonar obviamente no tiene que ver en todos los casos con reconciliar, pero lo que sí tiene que ver es que yo pueda estar libre, yo pueda venir y pensar en ese día que voy a estar delante de Dios y decir, Señor, estoy aquí y tú sabes que mi corazón está libre de odiar a una persona. Tal vez alguien me odie a mí porque pues no todos somos monedita de oro, ¿verdad? No le vamos a caer bien a todos. Hay alguien que yo no le caiga bien, pero ese es problema de él. Ahora, mío es el asegurarme de que yo tengo amor para mis hermanos y que no tengo odio allí en el corazón. Y el que tengas amor, que es lo contrario, es una evidencia del Señor en tu vida. Claro. Fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Ahí no hay pierde. Ahí no hay pierde. Bueno, Roberto, ya para ir cerrando el capítulo 3, hay varias cositas acá que hay que amarrar, ¿verdad? O sea, el que seamos como empezó este pasaje. Miren qué cosa más maravillosa, qué buena noticia que nos ha hecho sus hijos. Ok, eso es algo muy bueno. Y luego sigue ahora cómo debería comportarse un hijo. Ya lo vimos. Identidad. La identidad del comportamiento de un hijo es el practicar la justicia. Me recuerdo aquel pasaje, creo que es de Joel, que dice, oh, hombre, ya sabes lo que Dios te ha dicho. ¿Sí? Que practiques la justicia. ¿Y qué haces? Ames la misericordia y te humilles delante de tu Dios. Una persona hace poco me dijo, es que yo no sé qué Dios espera de mí. Bueno, vamos a la Biblia, ahí dice lo que Dios espera de ti. ¿Para qué me preguntaste? Es que así lo dice, literalmente. Ya se te ha dicho lo que Dios espera de ti. Que practiques la justicia, ames la misericordia y te humilles delante de tu Dios. La verdad es que no hay mucho pierde. Lo que pasa es que normalmente queremos seguir amarrados a esas conductas, a esas creencias, a ese montón de cosas que teníamos en nuestra vida, que no nos dejan ni vivir la identidad de hijo, ni tampoco amar a los demás, porque todo esto proviene del Señor. O sea, si soltásemos, que ese es el trabajo de la santificación, ¿verdad? Que Dios hace en nuestra vida, si fuéramos cada día soltando más y más y más esa vida, cada vez podríamos disfrutar más de esta. Que es una vida buena. La vida en Cristo es buena. Claro. Yo se lo digo a la gente ahora, últimamente Dios lo ha puesto en mi corazón, decirle, miren, esto no es aburrido, esto no es malo, esto no es a la que... No, esto es la vida más maravillosa que uno puede tener. Una vida en Cristo. No está llena de cosas como te las venden en otros lugares, de cosas materiales, pero está llena de Cristo y eso es suficiente.
Exactamente. Miqueas 6:8 es el pasaje que estabas mencionando y para beneficio de nuestros amigos. Yo lo que quiero para concluir, tal vez es solo desafiarlos a que agarren este capítulo número 3 de Primera de Juan y lo vayan leyendo versículo por versículo. O vayan leyéndolo por signos de puntuación, oración por oración, párrafo por párrafo. Vayan leyéndolo y dejando que Dios les hable. Y permitiendo que Él escuchen este podcast, vayan a leerlo y entonces ustedes van a ir viendo lo que Dios espera de nosotros como sus hijos, cuál es el estándar de Dios, pero no para que nosotros lo hagamos con nuestras fuerzas. Lo que se espera es que dependamos del Espíritu Santo, que descansemos en Él para que Él pueda ayudarnos a vivir de acuerdo a como un hijo de Dios debe vivir. Realmente el mensaje ahí es, o sea, ¿qué se espera de un hijo de Dios? Lo que encuentra uno en el capítulo 3 de Primera de Juan. Así es. Roberto, muchas gracias por haber venido a compartir este capítulo 3. Con vos vamos a compartir también el capítulo 4, así que no se pierdan el próximo capítulo que viene con todo y nuevamente nuestro amigo Roberto estará con nosotros. Gracias. Muchas gracias por compartir este episodio. Por favor, usted sabe que a alguien le puede servir lo que acaba de oír. Mándeselo a alguien, le va a servir. Y porfa, todos los juegos usted nos puede encontrar en Spotify, en YouTube, en Instagram. Así que búsquenos a través de todos los medios y siga conectado con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.